Hola, vamos a hablar sobre el concepto de magnitud y vamos a explicar también sobre las magnitudes fundamentales y derivadas. Entonces veamos, ¿qué es magnitud? En física, obviamente, las magnitudes no son más que las características de un objeto, sustancia o fenómenos físicos que se pueden definir de forma numérica, a lo que yo le asigno un valor. Por ejemplo, si yo tengo un balón de básquetbol, este puede tener una masa de 1 kilogramo, una temperatura de 20 grados centígrados, una velocidad de 4 kilómetros por hora. Entonces, a cada una de estas propiedades, como son la masa, la temperatura y la velocidad que identifiquen el balón, a cada una de esas propiedades se les llama magnitud. ¿Por qué? Porque se le asigna un valor numérico. Entonces, eso es una magnitud en física. Esas magnitudes pueden ser fundamentales y derivadas. Vamos a hablar entonces esas magnitudes que se pueden clasificar en esos dos grandes grupos, ¿cuáles serían? Veamos entonces. Las magnitudes fundamentales son aquellas magnitudes que no se pueden definir en función de ninguna otra magnitud. O sea, que ellas no dependen de otra magnitud, como por ejemplo, ¿cuáles magnitudes fundamentales? La longitud, la masa, el tiempo, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura termodinámica, la cantidad de sustancia, la intensidad luminosa y otras más que también existen. Entonces, veamos ahora las magnitudes derivadas, cuáles serían y cuáles son. Esas magnitudes derivadas están definidas por medio de una o más magnitudes fundamentales. O sea que estas sí van a depender de otras magnitudes fundamentales. Como veamos, por ejemplo, cuáles son las magnitudes derivadas. La densidad, la velocidad, la fuerza. Veamos que, por ejemplo, la densidad depende de la masa y del volumen. Por ejemplo, la velocidad va a depender del tiempo y también del espacio recorrido, ¿sí? Y así cada una de estas magnitudes derivadas van a depender de otras magnitudes. Otros ejemplos de magnitudes derivadas, ¿cuáles serían? La fuerza, el volumen, la aceleración, la carga eléctrica, la resistencia eléctrica y otras más que también existen. Veamos ahora entonces la medida de las magnitudes. ¿Cómo sería? ¿Cómo se define eso? Para medir magnitudes se usan instrumentos calibrados, como por ejemplo, ¿cuáles? Un cronómetro, un termómetro, una báscula y otras más. Medir una magnitud es comparar una cantidad de esa magnitud con otra cantidad de la misma magnitud que se usa como patrón. Así medimos entonces las diferentes magnitudes. Buena suerte.